Hola, hola, bendiciones, Shalom, ¿cómo están? Bienvenidos a Shalom Production. Estamos nuevamente aquí en Jueves de Oración y pues también para llevar un pequeño, bueno, no pequeño, un larguito mensaje. Como dice, ¿verdad? El título de este mensaje, ¿por qué se odia a Israel? Y también por qué debemos de orar por Israel. Es un mandato del Señor, como siempre lo hemos dicho aquí, que es un mandato de Él. Vamos a comenzar con el texto que dice en Génesis 12, 2 y 3, dice, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren, maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Este es un mandato de nuestro Padre Eterno, ¿verdad? Que nosotros debemos de orar. No está diciendo, pues si pueden o si quieren, dice que nosotros oremos, que bendigamos a Israel y Él va a estar con nosotros, ¿verdad? Es un mandato de nuestro Padre Celestial. Bueno, yo quiero hablarles acerca de todo, ¿verdad? Un poco de Israel. Desde la antigüedad y hoy en nuestro tiempo, es triste ver que mucha gente, aún cristiana, se levanta y maldice a Israel. Y lo hemos visto, ¿verdad? Lo hemos visto porque hay gente de algunas sectas, religiones, que se dice cristiana y maldice a Israel. Porque muchos creen y se les ha enseñado que ellos mataron a Yeshua. Por eso odian a Israel. Al judío, nada más oyen a decir, es un judío o va un judío, inmediatamente tiene un estigma, ¿verdad?, de que mataron a nuestro Salvador. Pero sabemos que no es así nosotros, ¿verdad?, los que realmente escudriñamos y vemos la palabra. Y no es así. Él dio su vida por nosotros, lo dice. Él dio su vida por nosotros. En tiempos de las cruzadas asesinaban a los judíos llevando una cruz. En la Segunda Guerra Mundial, Hitler exterminó a 6 millones de judíos también. Hoy, un patrón a lo largo, esto es un patrón a lo largo de la historia de persecución del pueblo judío en todo el mundo. Aún en la actualidad hemos visto, ¿verdad?, que en algunos países donde personas judías viven, ahí van y les ponen como grafitis, les ponen que los odian, que se vayan. En la actualidad hay todo eso, por eso estamos hablando de esto, del odio que se tiene al pueblo judío. Y sin embargo, nuestro Dios, nuestro Elohim, nuestro Padre Eterno, nos dice que oremos. Y aún Yeshua también lo dice. Más adelante lo vamos a ver. Hay persecución contra ellos y siempre, la mayoría de las veces, son líderes religiosos los que persiguen al pueblo. Los judíos en nuestra actualidad, nuestro Dios dice, ¿verdad?, que debemos de ayudarles. Yeshua lo dice, más adelante lo voy a ver, ¿verdad?, porque son perseguidos y asesinados a manos de personas ignorantes, porque no leen bien la palabra. Y nosotros no somos capaces de estar orando por ellos o de ayudarles en algo al pueblo. Por todo acto de ayudar al pueblo, debemos pedir perdón al Padre y pedir perdón al pueblo de Israel por todo acto de antisemitismo, o sea, que están en contra de los judíos, que nuestros antepasados hayan hecho. Nosotros debemos de pedir perdón por todo eso.
En el Salmo 122, 6 al 9, nos dice, ruego por el bienestar de Jerusalén, que gocen de paz los que te aman, que haya bienestar en tus murallas, paz en tus palacios. Por amor a mis parientes y amigos, yo ruego por tu bienestar. Por amor a la casa de Yahweh, nuestro Elohim, nuestro Dios, busco tu bien. Así nos dice el Salmo 122. Debemos de buscar el bien de Jerusalén, el bien de Israel. Nosotros sabemos que hay un país que odia, pero odia a Israel, ¿verdad? Ese país es Irán. La mayoría de los países árabes que están alrededor de Israel, porque Israel es como un lunar, ¿verdad? Un lunar nada más, porque alrededor están todos los países árabes. Pero uno de los países que ha dicho que lo quiere exterminar es Irán. Así como Faraón en el Mar Rojo y muchos otros países que odian a Israel, así Irán lo odia y ha dicho que lo quiere exterminar. Israel es un país pequeño que lo recorres en 4 horas en su longitud, o sea, de extremo a extremo. Y de ancho, en 1 hora y media más o menos lo recorres. Yo me imagino que es como el estado de Tamaulipas más o menos. Acordémonos en la palabra, ¿verdad? Nos habla de la reina Esther y de Mardoqueo. Aquí dice, acordémonos que Mardoqueo le dijo a Esther que su nombre verdadero es Hadasa, ¿verdad? Si ustedes permanecen en silencio en este momento, me ocuparé de que la liberación les llegue a los judíos. Dios le dice a Mardoqueo que la liberación les llegue a los judíos de otro lugar, pero ustedes y sus casas perecerán. Le dice, fue Mardoqueo a la reina Esther. El mensaje, o sea, la liberación, si ellos no oraban, si ellos no actuaban, podía venir de otra parte. ¿Por qué? Porque Dios lo podía hacer. Pero Él quería que ellos intervinieran en la liberación de ese pueblo que estaba cautivo en ese momento en Persia. Entonces le dice, la liberación llegará, la ayuda llegará, le dice Mardoqueo, al pueblo judío, aunque Dios mismo tenga que acudir, salvar al pueblo. Eso es un hecho, porque nosotros sabemos que en la guerra de Armagedón Dios lo va a salvar, pero Mardoqueo decía que la liberación llegará, la ayuda llegará, el pueblo judío, aunque Dios mismo tenga que acudir, lo va a salvar. Pero mientras, yo creo que nosotros, mientras el pueblo esté en dificultades, esté en luchas, porque ahorita estamos viendo nuevamente esta semana que estaban mandando misiles desde Gaza nuevamente a Israel, y de vez en cuando desde Jordania y ahí a sus alrededores le están mandando. Entonces el pueblo necesita la oración y Dios nos lo está pidiendo. Claro que debemos de orar por todo el mundo, por lo que está pasando en Ucrania y todo, pero Dios nos ordena en su palabra que nosotros debemos de estar intercediendo por su pueblo amado. Tenemos esa responsabilidad, porque si permanecemos en silencio, cuando la supervivencia de Israel está en juego, caerá juicio de Dios sobre nosotros, porque no oramos por el pueblo. Hay un versículo en Mateo 25 que nos dice, Jesús le dice, o Jesús, ¿verdad?, le dice a sus discípulos, les aseguro que todo lo que hicieron por uno de mis hermanos, aún por el más pequeño, lo hicieron por mí. Ahí está diciendo Jesús. ¿Y qué quiere decir? Uno de mis hermanos en este versículo es
un término griego que se refiere a parientes según la carne. Yeshua estaba hablando acerca del pueblo judío cuando dijo: tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, estuve desnudo y me cubriste. ¿Sí se ha fijado que los países que ayudan a Israel son bendecidos? Bueno, porque muchas veces en esas persecuciones que hubo, el pueblo llegó a España, llegó a diferentes a Sefarad, como dice la palabra, llegó a diferentes países, aún aquí a México muchos judíos llegaron, y los países son bendecidos cuando acogen a un judío, pero cuando le dan la espalda, pues agárrense, porque viene maldición para ese pueblo, viene maldición para ese país. Nosotros lo hemos visto en Venezuela, cómo habló este presidente de Israel y lo que le pasó. Hemos visto, ¿verdad? Los discípulos le preguntaron: ¿cuándo te vimos en esa condición? Y Jesús respondió: siempre que vieren a uno de esos parientes en esa condición, o sea, a mí me lo hicieron, ¿verdad? Que le diste agua, o le diste de beber, le diste, le arropaste, dice que a uno de ellos se lo hicimos. Por eso es muy, muy necesario que nosotros estemos orando por el pueblo de Israel, pidiendo bendición para él, y sobre todo porque también acordémonos que esa tierra, más adelante lo vamos a ver, esa tierra nosotros también tenemos parte en ella. ¿Cuándo estuvo el pueblo de Israel en peligro? Bueno, pues cuando estuvo, que fueron muertos 6 millones de judíos en el Holocausto, ahí en Alemania, por Hitler, estuvo en peligro. Y bueno, en ese entonces tal vez los que estamos ahorita viviendo no existíamos, ¿verdad? O algunos sí existían, pero no sabíamos tanto la palabra, no la leíamos, pero ahora que la leemos debemos de orar, interceder por el pueblo. También en la guerra de los 6 días, y también hace poco en los conflictos que ha habido, que estuvieron atacando a Israel hace unos años, ¿verdad? Aún ahorita lo están atacando. El año pasado que lo atacaron, nosotros debemos estar orando por el pueblo. Yeshua no estaba pidiendo emoción a sus discípulos, él quería acción. No les dijo: ustedes no lo sintieron por mí, no lloraron por mí. No, él dijo: no hicieron nada por mí, no emprendieron acción para resolver el problema. Esta es la única ocasión en la Escritura en que Yeshua le pidió a quienes lo seguían que hicieran algo concreto por él, que ayudaran a sus hermanos. Hagan algo por mis parientes, dice. El pueblo judío sigue siendo su familia. Ellos siguen siendo la niña de los ojos de nuestro Padre. Démosle de comer, vistámosle, y hay que protegerlo. Levantemos nuestra voz para defender al pueblo. Es una de las cosas. Hay que levantar la voz. No hay que avergonzarnos de decir que amamos al pueblo de Israel, que amamos a los judíos, que amamos a Israel. No, debemos de levantar la voz y defender al pueblo de Israel. Así como ahorita mucha gente se levanta y está defendiendo a Ucrania, que también debemos de hacerlo. Hay que levantar la voz y defender a Israel. Nuestro amor por la nación de Israel y su gente debe de ser permanente en nosotros. En nosotros debe ser permanente. ¿Y sabes por qué debe ser permanente? ¿Y por qué debemos amar a Israel y orar por Israel, por esa tierra santa, apartada, que fluye leche y miel, dice su palabra? Porque también está prometida para nosotros. ¿Acaso no sabes que en el milenio vamos a estar en Israel?
yo creo que si a ti te regalan aquí en México, alguien va y te dice, ¿sabes qué? Te regalo un terreno, un solar en alguna parte. Usted amaría ese pedazo, lo limpiaría, no sé, sembraría tal vez árboles, frutas, no sé, haría su casa y estaría cuidándolo. Pues así el Señor nos dice que Israel, vamos a estar en Israel por 1000 años. Entonces por eso nosotros no podemos ir a hacer nada, pero sí podemos interceder por el pueblo de Israel, estar orando por él. Si tú no crees que vas a estar en Israel en el milenio, pues no sé verdaderamente a qué Dios está sirviendo, porque Él no los está prometiendo ahí. ¿A qué Dios le está sirviendo? Porque nuestro Dios al cual nosotros servimos es el poderoso de Israel. Es el que escogió Israel, no escogió a América, escogió a Israel, no escogió a China o a otro país para que su presencia estuviera allí, porque la palabra nos dice que escogió a Jerusalén, ¿verdad? Para que su nombre, para que su presencia estuviera allí, nos lo dice la palabra. Y Yeshua reinará 1000 años con vara de hierro desde Sión. Y lo escogió, de tal manera escogió Israel, que Yeshua, nuestro Salvador, nuestro Redentor, nació en ese lugar. Yo creo que lo que el Padre nos ha dado, a los que el Padre nos ha dado la oportunidad de estar en esta tierra santa, hemos experimentado el estar en casa. Sentirte pues bien, reconfortable y no querernos venir. Eso es lo que pasa cuando hemos ido a Israel. En una de las ocasiones que fuimos estaba un fuerte conflicto, mas sin embargo sentíamos paz. Es como cuando sales de vacaciones a algún lugar y llegas a tu casa, a tu hogar y sientes que descansas. Así es llegar a Israel. Aún en el conflicto que estaba muy, muy feo, llegamos. Claro que no nos llevan a donde está realmente cerca de Gaza, sino nosotros vamos a otros lugares, pero ahí cerca se había ocurrido algo, ¿verdad? Que algunos de nuestros hermanos de aquí de Bronzeville y nosotros que fuimos, vimos cómo habían explotado un autobús ahí a como 2 cuadras del hotel y en una vez que estábamos ahí en la ciudad vieja, cómo se escuchó las sirenas y todo, donde pues te están avisando, ¿verdad? Que viene un misil, viene algo y esconderte, pero no, ahí donde estábamos nosotros sentíamos la paz que sobrepasa, como dice la palabra, a todo entendimiento. Sientes que estás en tu hogar, en tu casa, que has llegado a casa, a ese hogar que vamos a tener por 1000 años, como les decía. Y Ezequiel 20:6 nos dice que Israel es la tierra más hermosa, nos dice ese texto. Quiero compartirles enseguida algunos textos que nos dicen de dónde vienen nuestras raíces, por qué Dios nos está prometiendo ir allá y de dónde vienen nuestras raíces, de dónde venimos y quiénes somos. Me gustaría que vieras esto, ¿verdad? Hasta el final, para que vieras todos estos versículos que hay en la palabra de Dios, para que tú hagas tuya esa tierra también y ores al Eterno, ¿verdad? Que hable a tu alma, al espíritu, al cuerpo, que abra tus ojos espirituales para entender estos textos. Uno de los primeros textos que no lo vamos a poner ahorita en la pantalla, pero quiero explicarte algo, se encuentra en Génesis 48, del 3 al 5. Ahí nada más explicándote un poco de algo, dice que del 3 al 5 dice: dijo José al Dios omnipotente, me apareció en luz en la tierra de Canaán y me bendijo y me dijo: he aquí yo te haré crecer y te multiplicaré y te pondré por estirpe. Ahí le está hablando Dios
a José, ¿verdad? Que le pondrá le está hablando Jacob que lo pondrá por estirpe, multiplicará su descendencia y le hará grande y se le hará perpetuamente, lo bendecirá, le hará grande. Y en el versículo 13 al 19, ahí nos habla de cuando Jacob bendijo a los hijos de José. Les mandó a hablar a José y llevó José sus hijos porque ya él estaba muy enfermo y los llevó y bendijo Jacob a los hijos de Israel, a Efraín y a Manasés. Los bendijo, pero recordemos que Manasés era el mayor y Efraín era el menor. Y para el mayor era la bendición más grande, pero Jacob bendijo, estaba Efraín a su mano derecha, Manasés a su mano derecha y Efraín a la mano izquierda, y lo que hizo Jacob bendijo de esta manera. Y José se enojó y dijo, ¿por qué, padre? ¿Por qué? No, de esa manera no, Manasés es el mayor. Y él le dijo, a él también lo voy a bendecir, pero veamos aquí que Efraín recibió la mayor bendición. Dice, lo sé, hijo mío, lo sé. También él vendrá a ser un pueblo, o sea, Manasés, porque en vez de haber bendecido a Manasés con la bendición más grande, lo bendijo con la bendición más pequeña. Dice, también él vendrá a ser pueblo y será también engrandecido, pero su hermano menor, o sea, Efraín, será más grande que él, y su descendencia formará multitud de naciones. Le está diciendo Jacob a José en la bendición que le está dando a sus hijos. Efraín será multitud de naciones. Vamos a ver cuándo se cumplen estas bendiciones y esta profecía que Jacob le dijo a los hijos de, más que nada a Efraín, ¿verdad? Y dijo, esto es una bendición, una profecía que se cumpliría más tarde. Sabemos que el primer rey, ahí comienza más o menos la historia, el primer rey fue Saúl, era de la tribu de Benjamín. Después de ahí siguió David y después Salomón, que era de la tribu de Judá. Después de David siguió Salomón. Ellos fueron reyes sobre Israel cuando era una sola tierra, era un reino unido, solo que Salomón pecó contra Yahweh. Tuvo, dice, 700 reinas y 300 concubinas. Y estas mujeres hicieron a Salomón que adorara a sus ídolos y a sus dioses. Y Yahweh se enojó y mandó al profeta Ahías, y cuando encontró el profeta Ahías a Jeroboam, que Jeroboam es de la tribu de Efraín, ahí es donde empiezan los reinados, donde Efraín se va convirtiendo en multitud de naciones. Encontró a Jeroboam, un trabajador de Salomón, de la tribu de Efraín, en Primera de Reyes 11:26 al 40, eso nos narra que Jeroboam traía una capa nueva y Ahías se la quitó y la partió en 12 pedazos y le dijo que tomara 10 pedazos porque Yahweh, Dios de Israel, dijo: he aquí que yo rompo el reino de la mano de Salomón y a ti te daré 10 tribus. Y a Salomón tendrá una tribu por amor a David mi siervo. O sea que quedó la tribu de Benjamín a Salomón, al hijo de Salomón. Y por amor a Jerusalén, ciudad que yo he elegido de todas las tribus de Israel, por cuanto me han dejado y han adorado a Astarot, Quemos, a Moloc. Aquí se cumple parte de la profecía de Génesis 48. La historia nos dice de Roboam y Jeroboam. Roboam era el hijo de Salomón y él iba a heredar todo el trono, pero ya Dios, nuestro Padre Celestial, ya había dicho esa profecía por cuanto Salomón había pecado contra él, se había ido para los ídolos.
por complacer a sus mujeres, Dios dividió ese reino y le dio a Jeroboam de la tribu de Efraín, le dio 10 tribus. Y a Roboam, el hijo de Salomón, le dio solamente una tribu, que fue Benjamín, y también parte de los levitas que adoraban en el templo. Cuando muere Salomón, Jeroboam, fíjese que cuando Salomón se da cuenta que ya Dios iba a repartir su reino, le iba a quitar 10 tribus, Salomón se pone en contra de Jeroboam y lo persigue para matarlo, pero Jeroboam se va a Egipto y se esconde. Cuando él se da cuenta que Salomón muere, él vuelve nuevamente a Israel. Dice, cuando muere Salomón, Jeroboam regresa de Egipto y a donde había huido, pues Salomón lo quería matar porque parte del reino iba a ser de él. Y Roboam tiene conflicto con el pueblo. Si se acuerda donde dice la palabra del Señor que se llegó el pueblo y le dijo a Roboam, ¿sabes qué? Tu padre nos cargó mucho el trabajo, queremos, los ancianos, ¿verdad? Que el pueblo decía, queremos que ya no nos cargues tanto el trabajo. ¿Y qué pasó? Roboam no hizo caso de lo que los ancianos, el consejo de los ancianos, sí, ¿sabes qué? Baja el trabajo, ¿no? Él hizo caso del consejo de los jóvenes. No, pues si tu papá los trató así, pues tú trátalos peor y dales más trabajo y muchas cosas. Entonces el pueblo se enojó y dijeron, pues ¿qué tenemos con la casa de David? Y es donde el reino unificado se dividió en dos, en el reino del norte y el reino del sur. En el reino del norte reinó Jeroboam y se le llamó también el reino de Efraín o el reino de Israel. Y en el reino del sur reinó Roboam, que se le llamó el reino de Judá o el reino del sur. Ahí es donde es la historia que el reino se divide. Se divide y Jeroboam, que era de la tribu de Efraín, se va con las 10 tribus. Pero veamos qué es lo que hace Jeroboam. En Primera de Reyes 12, 28 al 30. Y habiendo tenido consejo, hizo el rey 2 becerros de oro, y dijo al pueblo, bastante habéis subido a Jerusalén, he aquí tus dioses, oh Israel, los cuales te hicieron subir de la tierra de Egipto. Y puso uno en Betel y el otro en Dan. Y esto fue causa de pecado, porque el pueblo iba a adorar delante de uno hasta Dan. Bueno, ahí vemos, ¿verdad? Vemos que Jeroboam, en vez de seguir adorando al Señor, adorando a Yahweh, adorando a Dios, él se fue también como Salomón por lo malo. Dice que puso 2 becerros de oro, uno lo puso en Dan y el otro en Betel, y ordenó a la gente, al pueblo, que adoraran, que ya no fueran al templo, que no fueran, porque el templo había quedado en el reino del sur, y no quería que fueran donde estaba Roboam, porque decía, no se vayan a quedar allá. Mejor hizo esos dos becerros de oro, y es donde empieza el problema de Jeroboam para con Dios. Ahora veamos Primera de Reyes 14, 15, ¿qué nos dice? Dice la palabra, Yahweh sacudirá a Israel al modo que la caña se agita en las aguas, y él arrancará a Israel de esta buena tierra que había dado a sus padres, y los esparcirá más allá del Éufrates, por cuanto han hecho sus imágenes de acera, enojando a Yahweh. Bueno, vemos que los expulsó, ¿verdad? Los expulsó de ahí de Israel a las 10 tribus. Más adelante vamos a verla. Se enojó, ¿por qué? Porque habían pecado contra él teniendo ídolos. En Segunda de Reyes 17, del 18 a 23, ¿qué nos dice? Yahweh por tanto se airó en gran manera contra Israel, y los quitó de delante de su rostro, y no quedó sino solo la tribu de Judá. Mas ni aun Judá guardó los mandamientos de Yahweh su Elohim,
sino que anduvieron en los estatutos de Israel, los cuales habían ellos hecho. Y desechó Yahweh toda la descendencia de Israel, y los afligió, y los entregó en manos de saqueadores, hasta echarlos de su presencia. Vemos que Israel fue expulsado, el reino del norte. Porque separó a Israel de la casa de David, y ellos hicieron rey a Jeroboam, hijo de Natab. Y Jeroboam apartó a Israel de en pos de Jehová, o sea, de Yahweh, y les hizo cometer gran pecado. Y los hijos de Israel anduvieron en pos, o sea, en todos los pecados de Jeroboam que él hizo, sin apartarse de ellos, hasta que Yahweh quitó a Israel de delante de su rostro, como él lo había dicho, por medio de todos los profetas, sus siervos. E Israel fue llevado cautivo de su tierra a Siria hasta el día de hoy. Ahí vemos que Israel fue expulsado de la presencia del Señor por adorar esos becerros, esos ídolos que Jeroboam de la tribu de Efraín los había hecho, y incitó al pueblo a honrarlos, a alabarlos, a adorarlos. Entonces nuestro Padre Celestial se enojó y los echó de su presencia, y dice hasta el día de hoy. Y quiero decirles que la palabra, más adelante vamos a ver, es verdad hasta el día de hoy, no que fue nada más en aquel momento hasta el día de hoy, que como dice la palabra, fue hasta el día de hoy, porque no vemos más que Israel haya regresado. Más adelante vamos a ver que Judá también fue expulsado y sí regresó. Dice que después de 70 años regresó. Cuando vemos que Dios usó a Ciro para que Judá, la tribu de Judá, regresara, la tribu de Judá y de Benjamín regresara nuevamente a Israel. Pero busquemos en toda la Biblia donde dice que Israel regresó, y no lo dice. Pero vamos a ver cuándo va a regresar. Segunda de Reyes 18, 11 y 12. Y el rey de Asiria llevó cautivo a Israel a Asiria, y lo puso en Alá, en Abor, junto al río Gozán, en las ciudades de los medos, por cuanto no habían atendido a la voz de Jehová su Dios, o Yahweh su Elohim, sino que habían quebrantado su pacto y todas las cosas que Moisés, siervo de Yahweh, había mandado. No los había escuchado ni puesto por obra. Amén. El rey de Asiria fue el que se llevó cautivo a Israel, y el rey Nabucodonosor de Babilonia fue el que llevó cautivo a Judá. Dice, Judá, nos dice la palabra, que regresó a Israel, pues también fue cautiva por Nabucodonosor. Pero en la época del rey Ciro regresó, lo dice Jeremías 25, en el capítulo 25 y 29, ahí pueden leerlo, que nos dice que regresó. Pero Israel o Efraín, las 10 tribus, no nos dice que regresaron, dice que se mezclaron con otros pueblos. Vamos a leer más adelante que dice que se mezclaron. Efraín, esas 10 tribus se mezclaron con otros pueblos. Ahí se completa la profecía hacia Efraín, que se convertiría en multitud de naciones, como nos dice, leímos en Génesis 48, 19. Vamos a leer Oseas 7, 8. Dice la palabra, Efraín se ha mezclado con los demás pueblos. Efraín fue torta no volteada. Se mezcló con los demás pueblos. Oseas 8:8. Dice la palabra, devorado será Israel, pronto será entre las naciones como vasija que no se estima. Amén. Oseas 9:17. Mi Dios los desechará porque ellos no le oyeron, y andarán errante entre las naciones. Amén. Israel andará errante entre las naciones. Oseas 11, del 7 al 12. Entre tanto, mi pueblo está adherido a la rebelión contra mí, aunque me llamen el Altísimo, ninguno absolutamente me quiere enaltecer. ¿Cómo podré abandonarte, oh Efraín? ¿Te entregaré yo, Israel? ¿Cómo podré yo hacerte como Adma o ponerme como a Zeboim?
Mi corazón se conmueve dentro de mí, se inflama toda mi compasión. No ejecutaré el ardor de mi ira, ni volveré a destruir a Efraín, porque Dios soy y no hombre, el santo en medio de ti, y no entraré en la ciudad. En pos de Yahweh caminarán, él rugirá como león, y como león rugirá, y los hijos vendrán temblando desde el occidente. Como ave sacudida, o acudirán velozmente de Egipto y de la tierra de Asiria como paloma, y los haré habitar en sus casas, dice Jehová Yahweh. Me rodeó Efraín de mentira, y la casa de Israel de engaño. Judá aún gobierna con Dios, y él es fiel con los santos. Amén. Judá quedó en Israel, volvió de la cautividad, mas Efraín, ahí nos dice, no volvió, ¿verdad? Pero nos dice también, fíjese que decía que volverá del occidente. ¿Y dónde es el occidente? Aquí América es el occidente. Entonces Efraín está en toda la tierra, en todo el mundo, en los confines de la tierra, las 10 tribus, y nosotros venimos de alguna tribu de ahí. Recordemos, no muy lejos también, en el año 70, cuando el general Tito Roma volvió a invadir Israel, ¿qué pasó? Los judíos se fueron, el pueblo de Judá, que actualmente lo vemos que está ahí en Israel, es la tribu de Judá, de Benjamín, y algunos parte de la tribu de los efraínitas, de Efraín, de Israel, ha regresado, pero no todos. Y todos los que vamos a regresar, ya sea que puedan ir a vivir allá, o sea, en el milenio, vamos a ser de las 10 tribus perdidas de Israel. Al ratito, enseguida lo vamos a ver. Oseas 13:9. Te perdiste, oh Israel, mas en mí está tu ayuda. Amén. Nos perdimos, pero tenemos un ayudador que es Él. No les acabé de decir, cuando el general Tito invadió Israel, muchos, dice la palabra, que se fueron a Sefarat, a España. Y si nosotros hemos leído y hemos investigado, que muchos de los judíos que estaban en España, en el Sefarad, cuando Cristóbal Colón vinieron hacia América, y aquí cambiaron su nombre, sus apellidos. ¿Por qué? Por la persecución, los perseguían, y porque de allá, acordémonos que también venían los frailes, venían mucha gente de allá y les perseguían. Entonces, mucha gente que hay aquí en México, en toda América, somos descendientes de, ya sea de la tribu de Judá, cuando vinieron huyendo de Israel a España, y de España vinieron huyendo hacia México, porque también en España los reyes católicos los estaban persiguiendo. Se vinieron a México. Muchos somos descendientes de ahí, y otros más, muchos más en todo el mundo, somos de las 10 tribus perdidas de Israel. Oseas 14, del 1 al 9. Vuelve, oh Israel, a Yahweh, tu Dios, porque por tu pecado has caído. Llevad con vosotros palabras de súplica, y volved a Jehová, y decidle: quita toda iniquidad y acepta el bien, y te ofreceremos la ofrenda de nuestros labios. No nos librará el asirio, no montaremos en caballo, ni nunca más diremos a la obra de nuestras manos: dioses nuestros, porque en ti el huérfano alcanzará misericordia. Yo sanaré su rebelión, los amaré de pura gracia, porque mi ira se apartó de ellos. Yo seré a Israel como rocío, él florecerá como lirio, y extenderá sus raíces como el Líbano. Se extenderán sus ramas, y será su gloria como la del olivo, y perfumará como el Líbano. Y volverán y se sentarán bajo su sombra, serán vivificados como trigo, y florecerán como la vid. Su olor será como de vino de el Líbano. Y Efraín dirá: ¿qué más tendré ya con los ídolos? Yo lo iré y miraré
Yo seré a él como la haya verde, de mí será hallado tu fruto. ¿Quién es sabio para que entienda esto y prudente para que lo sepa? Porque los caminos de Yahweh son rectos y los justos andarán por ellos, mas los rebeldes caerán en ellos. Amén. Entonces, ¿qué? Israel nos dice en este versículo que volverá. Volverá al Señor, volverá a Israel. Vemos en Isaías 43, 5 y 6. No temas porque yo estoy contigo, del oriente traeré tu generación y del occidente te recogeré. Diré al norte, da acá, y al sur, no detengas. Trae de lejos mis hijos y mis hijas de los confines de la tierra. El Señor nos recogerá, dice, del oriente, del occidente, de los confines de la tierra, seremos llevados a esa tierra prometida, a esa tierra santa. Isaías 49, 21 y 22. Y dirás en tu corazón, ¿quién me engendró estos? Porque ya había sido privada de hijos y estaba sola, peregrina y desterrada. ¿Quién, pues, crió estos? He aquí, yo había sido dejada sola. ¿Dónde estaban estos? Así dijo Jehová el Señor. He aquí, yo tenderé mis manos a las naciones, y a los pueblos levantaré mi bandera, y traerán en brazos a tus hijos, y tus hijas serán traídas en hombros. Amén. Nos llevarán, ¿verdad? Nos llevarán en hombros, como dice. Y hay profecía que se está cumpliendo porque muchos están regresando a Israel y son llevados en avión, son llevados en barco. En la actualidad se está cumpliendo esa profecía y se seguirá cumpliendo. Si no vamos en persona a quedarnos allá, iremos en el espíritu después de regresar con Yeshua de los 7 años, ¿verdad? De las bodas del Cordero, de los premios. Y Isaías 51, 11, ¿qué nos dice? Ciertamente volverán los redimidos de Jehová, volverá nación cantando, y gozo perpetuo habrá sobre sus cabezas, tendrán gozo y alegría, y el dolor y el gemido huirán. Amén, amén. Isaías 52, 3 al 6. Porque así dice Jehová, de balde fuisteis vendidos, por tanto sin dinero seréis rescatados. Porque así dijo Jehová el Señor, mi pueblo descendió a Egipto en tiempo pasado, para morar allá, y el asirio lo cautivó sin razón. Y ahora, ¿qué hago aquí? Dice Jehová, ya que mi pueblo es llevado injustamente, y los que en él se enseñorean los hace aullar, dice Jehová, y continuamente es blasfemado mi nombre todo el día. Por tanto, mi pueblo sabrá mi nombre por esta causa en aquel día, porque yo mismo que hablo, y aquí estaré presente. Amén. Sabremos su nombre. Yahweh es su nombre. En la actualidad estamos muchos sabiendo que el verdadero nombre es Yahweh. Amén. Isaías 60, 8, 9, 11 y 12. ¿Quiénes son los que vuelan como nubes y como palomas a sus ventanas? Ciertamente a mí esperarán los de la costa y las naves de Tarsis desde el principio, para traer los hijos de lejos su plata y su oro con ellos, al nombre de Jehová, de Yahweh tu Elohim, y el Santo de Israel, que te ha glorificado. Tus puertas estarán de continuo abiertas, no se cerrarán de día ni de noche, para que a ti sean traídas las riquezas de las naciones y conducidos a ti sus reyes, porque la nación o el reino que no te sirviere perecerá, y el de todo será asolado. Amén, amén. Isaías 62, 5 y 6. Pues como el joven se desposa con la virgen, se desposarán contigo tus hijos, y como el gozo del esposo con la esposa, así se gozará contigo el Dios tuyo. Sobre tus muros, oh Jerusalén, he puesto guardas, todo el día y toda la noche no callarán jamás.
los que os acordáis de Jehová, no reposéis. Amén. Vamos rápido, hermanos, porque son muchos textos y ya, ¿verdad? Si ustedes gustan investigar, pues ahí están. Isaías 66, 19 al 24. Y pondré entre ellos señal, y enviaré de los esparcidos de ellos a las naciones, a Tarsis, a Fud y a Lud, que disparan arco, a Tubal y a Javán, a las costas lejanas, que no hieren de mí, ni vieron mi gloria, y publicarán mi gloria entre las naciones, y traerán a todos vuestros hermanos de entre las naciones, por ofrenda a Jehová en caballos, en carros, en literas, en mulos, en camellos, a mi santo monte de Jerusalén, dice Jehová, al modo que los hijos de Israel traen la ofrenda en utensilios limpios a la casa de Jehová. Y tomaré también de ellos para sacerdotes y levitas, dice Jehová, porque como los cielos nuevos y la nueva tierra que yo hago permanecerán delante de mí, dice Jehová, así permanecerá nuestra descendencia y vuestro nombre, y de mes en mes, y de día en día, reposo. Un día de reposo vendrán todos a adorar delante de mí, dijo Jehová, y saldrán y verán los cadáveres de los hombres que se rebelaron contra mí, porque su gusano nunca morirá, ni su fuego se apagará, y serán abominables a todo hombre. Nos dice que Israel regresará. Jeremías 30, 10 y 11. Porque yo estoy contigo para salvarte, dice Jehová, y destruiré a todas las naciones entre los cuales te esparcí. Pero a ti no te destruiré, sino que te castigaré con justicia. De ninguna manera te dejaré sin castigo. Porque así ha dicho Yahweh, incurable es tu quebrantamiento y dolorosa es tu llaga. Esparció a Israel, pero dice que Israel volverá. Jeremías 31, 8, 10, 20, 31 y 33. He aquí, yo los hago volver de la tierra del norte y los reuniré de los fines de los confines o de los fines de la tierra, y entre ellos ciegos y cojos, la mujer que está encinta y la que dio a luz juntamente, en gran compañía volverán acá. Oíd palabra de Jehová, oh naciones, y haced saber que las costas que están lejos, y decid, el que esparció a Israel lo reunirá y guardará, como el pastor a su rebaño. ¿No es Efraín hijo precioso para mí? ¿No es niño en quien me deleito? Pues desde que hablé de él, me he acordado de él constantemente. Por eso mis extrañas se conmovieron por él. Ciertamente tendré de él misericordia, dice Yahweh. He aquí que vienen días, dice Yahweh, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Yahweh. Daré mi ley en su mente y las escribiré en su corazón, y yo seré a ellos Dios, y ellos me serán por pueblo. Amén. Ahí nos dice que Efraín volvería, que el Señor lo volvería a reunir. Fue esparcido, pero volvería Efraín, y que hizo pacto, ¿verdad?, con ellos. Pero ese pacto es el pacto que hizo por medio de Yeshua, para que redimirnos, porque Yeshua dice que Él vino a las ovejas perdidas de Israel. Claramente lo dijo. Vamos a ver. Jeremías 56. Dice la palabra, Jeremías 56, ovejas perdidas fueron mi pueblo, sus pastores las hicieron errar. Por los montes las descarriaron, anduvieron de monte en collado y se olvidaron de sus rediles. Ahí Yahweh está diciendo, nuestro Dios, nuestro Padre está diciendo que son sus ovejas perdidas de Israel también. Y en el nuevo pacto, en el Nuevo Testamento nos dice Yeshua que Él vino a las ovejas perdidas de Israel. Vemos Mateo 10, 5 al 8. A estos 12 vio Jesús, Yeshua, y les dio instrucciones diciendo, por camino de gentiles no vayáis, y en ciudades samaritanos no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas
de la casa de Israel. Y yendo predicad diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios, de gracias recibiste, dad de gracias. Amén. Ahí Yeshua les dice a sus discípulos que no vayan a los gentiles. Nosotros nos creemos gentiles, pero ¿qué decían en los versículos anteriores? Dice que Efraín se mezcló con las naciones, se mezcló, estamos mezclados, y nos dice que Yeshua ahí le dice a los discípulos, vayan a las ovejas perdidas de Israel. ¿A quiénes? A nosotros. Mateo 15:24. Él respondió, dijo, no soy yo enviado, sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. ¿A quiénes ha venido la palabra? A nosotros, a las ovejas perdidas de Israel. Ezequiel 11:17-19. Di por tanto, así ha dicho Jehová el Señor, yo os recogeré de los pueblos y os congregaré de las tierras en las cuales estáis esparcidos, y os daré la tierra de Israel, y volverán allá, y quitarán de ella todas sus idolatrías y todas sus abominaciones, y les daré un corazón y un espíritu nuevo pondré dentro de ellos, y quitaré el corazón de piedra del medio de su carne, y les daré un corazón de carne. Amén. Dice que volveremos y nos va a dar un corazón de carne. Quitará ese corazón de piedra y nos dará un corazón de carne. Ezequiel 36, 8, 19, 24, 28 y 35. Mas vosotros, oh montes de Israel, daréis vuestras ramas y llevaréis vuestro fruto para mi pueblo Israel, porque cerca están para venir. Los esparcí por las naciones y fueron dispersos por las tierras, conforme a sus caminos y conforme a sus obras les juzgaré. Y yo os tomaré de las naciones y los recogeré de todas las tierras y los traeré a vuestro país. Habitaréis en la tierra que di a vuestros padres, y vosotros me seréis por pueblo, y yo seré a vosotros por Dios. Y dirán, esta tierra que era asolada ha venido a ser como el huerto del Edén, y estas ciudades que eran desiertas y asoladas y arruinadas están fortificadas y habitadas. Amén. Ahí nos dice que vamos a volver. Fuimos dispersos, pero vamos a volver, y que dice que es nuestro país, ¿verdad? Y es una tierra que le dio a nuestros padres, y Él es nuestro Dios. Ezequiel 37, 11, 12, 14, 16, 17, 19, 21, 22, 24 al 28. Me dijo luego, hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. He aquí ellos dicen, nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza y somos del todo destruidos. Por tanto profetiza y diles, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, y os haré subir de vuestras sepulturas y os traeré de la tierra de Israel, y pondré mi espíritu en vosotros y viviréis, y os haré reposar sobre vuestra tierra. Y sabéis que yo Jehová hablé y lo hice, dice Jehová, Yahweh. Hijo de hombre, toma ahora un palo y escribe en él, para Judá y para los hijos de Israel sus compañeros. Toma después otro palo y escribe en él, para José, palo de Efraín, y para toda la casa de Israel sus compañeros. Júntalos luego en uno con el otro, para que sean uno solo, y sean uno solo en tu mano. Y diles, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo tomo el palo de José que está en la mano de Efraín, y a las tribus de Israel tus compañeros, y los pondré con el palo de Judá, y los haré un solo palo, y serán uno en mi mano. Y así les dirás, así ha dicho Yahweh el Señor, he aquí yo tomo a los hijos de Israel de entre las naciones a las cuales fueron, y los recogeré de todas partes, y los traeré a su tierra, y los haré una nación en la tierra, en los montes de Israel, y un rey
que será todos ellos por rey. Nunca más serán dos naciones, ni nunca más serán divididos en dos reinos. Mi siervo David será rey sobre ellos, y todos ellos tendrán solo un pastor, y andarán en mis preceptos, y mis estatutos guardarán, y los pondrán por obra. Habitarán en la tierra que di a mi siervo Jacob, en la cual habitaron vuestros padres. En ella habitaréis ustedes. En ellos habitaron ellos, sus hijos, y los hijos de sus hijos para siempre. Y mi siervo David será príncipe de ellos para siempre. Y haré con ellos pacto de paz, pacto perpetuo será con ellos. Y yo los estableceré y los multiplicaré, y pondré mi santuario entre ellos para siempre. Amén. El reino vimos que se dividió, pero aquí dice que de la casa de José, que el palo está en la mano de Efraín, y la casa de Judá volverá a unirlos los dos, como los panes, ¿verdad? Que las 12 tribus que estaba ahí en el tabernáculo, como los 2 olivos, todos, volverá a unirlos, y dice que serán uno solo, y que tendrán un solo rey. ¿Y quién va a ser? Yeshua, de la casa de David. Va a haber un solo reino. ¿Cuándo? Cuando venga el milenio, cuando estemos ahí, que sea ya Israel no estará dividido en Judá, el reino de Judá y el reino de Israel, sino será un solo reino. Amén. Joel 3, 2 y 3. Dice la palabra: reuniré a todas las naciones y las haré descender al valle de Josafat, y ahí entraré en juicio con ellas a causa de mi pueblo y de Israel mi heredad, a quienes ellas esparcieron entre las naciones y repartieron mi tierra, y echaron suerte sobre mi pueblo, y dieron los niños por una ramera, y vendieron las niñas por vino para beber. Ahí nos dice, Israel fue esparcido por todas las naciones y por muchas naciones. ¿Por qué? Porque cuando se fue a Siria, de ahí fue esparcido para muchas partes que llegaron a América. Si usted busca y investiga, se va a dar cuenta. Y dividieron, pero dice que el Señor va a esas naciones que esparcieron a su pueblo, las va a reunir. Y pues ya saben lo que va a pasar ahí en el Armagedón. Vamos muy rápido porque se acaba el tiempo. Ahí están los versículos para que los estudien y los vean, ¿verdad? Amós 9, 14 y 15. Y traeré del cautiverio a mi pueblo Israel, y edificarán ellos las ciudades asoladas, y las habitarán, plantarán viñas, y beberán el vino de ellas, y harán huertos, y comerán el fruto de ellos. Pues los plantaré sobre su tierra, y nunca más serán arrancados de su tierra que yo les di, así ha dicho Jehová, Dios tuyo. El Señor traerá a Israel del cautiverio. A todos los que estamos fuera del país nos va a llevar a Israel. Dice, ¿y sabe dónde vamos a habitar? En el Negev, porque el Negev está solo, y ahí se plantará. Ahí se plantarán los árboles, los frutos, todo lo que se da allá para poder comer nosotros. Quizá como Jerusalén, Nazaret, Belén, ya están ocupadas, pero está el Negev. Miqueas 4:2. Y vendrán muchas naciones y dirán: venid y subamos al monte de Jehová y a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará en sus caminos, y andaremos por sus veredas, porque de Sión saldrá la ley, y de Jerusalén saldrá la palabra de Jehová. Amén, de Yahweh. Amén. Zacarías 8, 3, 8 y 13. Así dice Jehová: yo he restaurado a Sión, y moraré en medio de Jerusalén, y Jerusalén se llamará ciudad de la verdad, y el monte de Jehová de los ejércitos, monte de santidad. Y los traeré, y habitarán en medio de Jerusalén, y me serán por pueblo, y yo seré a ellos por Dios en verdad y en justicia. Y sucederá
que como fuiste maldición entre las naciones, oh casa de Judá y casa de Israel, así os salvaré y seréis bendición. No temáis, mas esfuércense vuestras manos. Amén. Zacarías 10, 7 al 9. Y será Efraín como valiente, y se alegrará su corazón como a causa del vino. Sus hijos también verán y se alegrarán, su corazón se gozará en Jehová. Yo los llamaré con un silbido y los reuniré, porque los he redimido y serán multiplicados tanto como fueron antes. Bien que los esparciré entre los pueblos, aún en lejanos países se acordarán de mí y vivirán con sus hijos y volverán. Amén. Dice que aunque estemos en lejanos países, con nuestros hijos volveremos. Y dice que nos hablará con un silbido. ¿Y qué es? El shofar. Cuando dice sube acá. Como les decía, si no vamos en carne, vamos a ir en espíritu, pero vamos a estar ahí en la tierra santa, en la tierra apartada, en la tierra prometida. Zacarías 14, 16 al 19. Y todos los que sobrevivieron de las naciones que vinieron contra Jerusalén, subirán de año en año para adorar al Rey, a Jehová de los ejércitos, y a celebrar la fiesta de los tabernáculos. Y acontecerá que los de las familias de la tierra que no subieren a Jerusalén para adorar al Rey, Jehová de los ejércitos no vendrá sobre ellos lluvia. Y si la familia de Egipto no subiere y no viniere, sobre ellos no habrá lluvia. Vendrá la plaga con que Jehová herirá a las naciones que no subieron a celebrar la fiesta de los tabernáculos. Esta será la pena del pecado de Egipto y del pecado de todas las naciones que no subieren para celebrar la fiesta de los tabernáculos. Ahí tenemos una promesa de celebrar la fiesta de tabernáculos. ¿Por qué no quiere celebrar fiestas? Y dice, eso está hablando para el milenio. Y dice que el que no celebre la fiesta de los tabernáculos no va a ver la bendición de la lluvia. Entonces no quiere decir que las fiestas no se han cortado. Las fiestas siguen. Hay que celebrar las fiestas de Yahweh, de nuestro Padre. Zacarías 14, 4. Y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos, que está enfrente de Jerusalén al oriente, y el monte de los olivos se partirá por en medio hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande, y la mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. Este versículo solamente lo puse para que veas que nosotros creemos y decimos que cuando Yeshua venga por segunda vez a la tierra, Él va a poner su pie en el monte de los olivos y que el monte de los olivos se va a apartar, se va a abrir, se va a hacer un valle, se va a abrir. Y lo creemos. Y eso está decimos, antes, ¿verdad? Decíamos, está en el Nuevo, en el Antiguo Testamento, en el Viejo Pacto, está eso. Y así aún, aunque está, nosotros lo creemos, que Él va a venir, va a poner el pie y se va a abrir a aquel monte. Entonces, ¿por qué no crees que tienes que celebrar fiesta de tabernáculos, todas las fiestas? Si estás creyendo, mucha gente nos dice, no, ya nosotros es del Nuevo Testamento para acá, del Nuevo Pacto para acá. El Viejo Pacto no lo tenemos que hacer. Entonces, ¿por qué pides diezmos? ¿Por qué das diezmos? ¿Por qué estás creyendo que Yeshua va a venir, Jesús va a venir y va a poner su pie en el monte de los olivos, se va a abrir en dos y va a ocurrir la guerra de Armagedón, va a ocurrir todo eso? Si eso está en el Antiguo Testamento, eso nada más lo puse para ese texto, para decirte que la palabra de Dios es toda, de principio a fin. Cumplir mandamientos,
debemos de cumplir desde principio a fin. ¿Para qué? Para obedecer a nuestro Padre Celestial. Pues, es muy rápido porque fueron muchos textos, pero ahí están. Pero una de las cosas es que un día vamos a estar en Tierra Santa y después de esos 1000 años vamos a estar en la Nueva Jerusalén, ya en la Nueva Jerusalén celestial. Ahí vamos a estar y acuérdate, nuevamente te vuelvo a decir, que en la Nueva Jerusalén dice que hay 12 puertas. En las 12 puertas tienen el nombre de las 12 tribus, de las cuales hablamos, que 10 tuvo el reino del norte y 2 el reino del sur, Jeroboam y Roboam, y de ahí siguieron más reyes. Y ahí están las 12 tribus, y en la Jerusalén celeste dice que están 12 puertas donde va a estar el nombre de cada tribu. ¿De qué tribu eres? Pues somos de alguna, así es que si queremos entrar a la Jerusalén celestial debemos de ser de una tribu, porque si no, no vamos a poder entrar. Bueno, pasamos rápidamente a las oraciones. Voy a orar por el pueblo de Israel. Acuérdate que ora en primer lugar y el Señor te va a recompensar. No ores esperando, sino Él dice que nos va a bendecir. Padre, en esta hora, Señor, nos estamos allegando al trono de tu presencia, Señor, para pedir por tu pueblo Israel, Señor, por tu pueblo Israel que está en Israel y el que está en los confines de la tierra, Padre. Que tú abras los ojos espirituales de ellos, Señor, que quites el velo de sus corazones, Padre, para que el Espíritu Santo, el Ruach HaKadosh, venga y le revele a Yeshua como el Mesías, que ya vino por primera vez, el cual ellos están esperando, porque sus ojos están cerrados espiritualmente. Te pedimos que tu Ruach HaKadosh, tu Espíritu Santo, revele a Yeshua como el Mesías, para que ellos también puedan ser salvos, Señor, y no sean partícipes del día, el día de tinieblas, el día malo, la persecución que va a haber contra tu pueblo, Señor, que no quiere abrir sus ojos espirituales, que están ciegos, que no aceptan que Yeshua vino, Padre. Te pedimos por todos ellos, bendecimos la tierra de Israel, bendecimos, Señor, a nuestros hermanos que están en Israel, que tu sangre poderosa, Yeshua, sea la cúpula de hierro que cubre a Israel. Ellos confían en esa cúpula de hierro que para los misiles, pero eres tú, Señor, porque dice tu palabra que tu mano de poder está con ellos y que no dormirá ni adormecerá aquel que guarda a Israel. Y nosotros confiamos que tú estás guardando a Israel, Señor, de día y de noche. Están tus ángeles, arcángeles, serafines, carros de fuego, gente de a caballo, cuidando a Israel, Señor. Todos están, Señor, alrededor de Israel, y te pedimos, Padre, que tú bendigas sus ríos, sus mares, Señor, sus lagos, sus montañas, sus valles, sus sembradíos, Señor, no al 100, sino al 1000 por uno, Señor. Recordamos que este año va a ser el año Shemitah, en el cual mucha tierra no se va a sembrar en Israel, y ellos tendrán, Señor, semilla, tendrán comida, así como lo dice tu palabra, por 3 años y en abundancia, Señor. Bendecimos tu pueblo, esa tierra que también es de nosotros, que nos la has prometido, Padre, y que un día estaremos ahí, porque confiamos y tenemos fe que un día vamos a estar ahí. Bendice, Padre, a sus gobernantes, Señor, a su primer ministro. Bendice, Señor, a su presidente. Bendice, Señor, a sus soldados, jóvenes soldados que están al frente defendiendo tu pueblo, defendiendo tu tierra. Te pedimos que los cuides, los guardes, a sus familias, Señor. Bendíceles en la economía, Señor. En todos los aspectos te pedimos, Señor. Y sobre todo, Señor,
que tú vengas a tratar con ellos, abrirles sus ojos espirituales. Sabemos que muchos de ellos están aceptando ya al Mesías, Padre, y que sigan aceptándolo, Padre. Abre sus ojos espirituales. En el nombre de Yeshua te lo pedimos y bendice a todos nuestros hermanos y a todas las naciones que apoyan a Israel, que bendicen a Israel y que oran por Israel. Gracias, Padre, porque tú eres grande, poderoso y maravilloso. En el nombre de Yeshua te lo pedimos. Amén, amén. Vamos a estar orando también por necesidades que hay en todo el mundo. Sabemos todo lo que está pasando alrededor de nosotros. No necesitamos ir a otras partes, sino alrededor de nosotros todo lo que está pasando, y vamos a estar orando por necesidades. Padre, en este momento también nos llegamos al trono de tu gracia, Señor, pidiéndote, Padre, por todos nuestros hermanos alrededor de todo el mundo, Padre, en los confines de la tierra, como dice tu palabra, Señor, que también tú puedas, Señor, tocar sus corazones, abrir esos corazones, Padre, también. Quita, Señor, esa ceguera espiritual para que puedan, Señor, aceptarte, Yeshua, como su Salvador. A todos los que no te han aceptado, Señor, te pedimos por ellos, intercedemos por ellos, Padre, por toda la humanidad, Señor, en todo el mundo, Señor, aquellos que no te han aceptado, que tú, Señor, hables también a su corazón y que quites ese velo, Señor, de su corazón, y abras esos ojos espirituales, que ellos te puedan aceptar, que tú estás cerca, Padre, que tu venida, Señor, ya está cerca, Señor. Si la tienen por tardanza, aquellos que te han aceptado y se han ido al mundo y tienen por tardanza, Señor, tu venida, Señor, hazles ver que tu venida está cerca, Señor, con todo lo que está aconteciendo. Te pedimos por todos nuestros hermanos en Ucrania, en Rusia, Señor, y esos inocentes, Padre, que tú seas con ellos, fortaléceles, bendíceles, provéeles, Padre, por todos los inmigrantes que se van a todos los países del mundo, Señor. Te pedimos también por ellos, Padre, porque tu venida está cerca y ellos, Señor, han dejado su patria, han dejado sus familiares, han dejado hijos, han dejado todo, Señor, por querer una vida mejor, Padre, pero te pedimos que tú seas con cada uno de ellos en donde se encuentren, los que estén enfermos, necesitados, Padre, y por aquellos enfermos, Padre, que están en los hospitales, en las clínicas, que están en sus hogares, que están en las calles, Padre, te pedimos, Padre, que tú hagas la obra en cada uno de ellos, Señor, que tú, Señor, les guardes. Te pedimos por el enfermo, el necesitado, el pobre, el rico, el desconsolado, el huérfano, la viuda, Señor, los viudos, los que están en eminencia, Señor, los que no tienen, Señor, los que están en la cárcel, Señor, físicamente y espiritualmente. Te pedimos, Padre, que tú obres de una manera muy especial en cada uno de ellos, en sus familias, Señor, aquellos que están inocentes, Señor. Hay una mujer que estamos viendo en las noticias que está presa aquí en Brownsville, parece ser, no recuerdo bien, pero que está condenada a muerte porque mató a su hija, pero ella dice ser inocente, Señor, y en estos días ya iba a ser muerta, ¿verdad? Por eso que dicen que mató a su hija, pero ella dice que es inocente y pararon por un momento eso, pero sigue en el proceso. Te pedimos, Padre, que si ella realmente, Señor, es inocente, Señor, que tú la salves, que tú intercedas en esos papeleos que hay, en los abogados, en los jueces, en todo, y si ella se ha arrepentido también, pues tú sabes, Señor, tú conoces todas las cosas, tú eres el juez, Padre, tú eres nuestro juez, eres el juez de cada uno de nosotros, eres el abogado, Señor. Padre, te pedimos, Señor, por todos los enfermos. Te pido, gracias te doy también en este momento por nuestra hermana Sara Rubio, Señor, Saraí Rubio, que gracias a ti, tanta gente que ha estado orando, Señor, y ella ya ha salido del hospital, estuvo
por un mes, yo creo, en el hospital, y ella ha salido, Señor. Te damos gracias por eso, Padre, y seguimos orando, Señor, por mi hermana Clarita, por mi hermana Graciela, Señor. Seguimos orando por todos los enfermos, por Lía, Señor, que está allá en California, Señor, sobrina de nosotros, que se ha fracturado su pie, Señor. Te pedimos que para ti nada es imposible, Señor. El médico puede hacer todo lo de afuera, pero tú haces todo lo de adentro de nuestro cuerpo. Tú une, Señor, esos huesos, une, Señor, esos nervios, une todo, Padre, que ella quede perfectamente bien de su pie, Señor. Te pedimos por ella, Señor. Es una joven, Señor, una muchachita joven, y te pedimos por ella, Señor, que tú, Señor, le restablezcas bien ese pie, Padre, ese talón, todo lo que sea que haya quebrado, Señor, que tú por dentro, Señor, tu mano de poder, Señor, obre de una manera especial. También te damos gracias por Livo, Señor, hermano de mi esposo, Señor, que fue operado de su ojo y todo salió bien. Gracias, Padre, te damos. Ahora va a ser operado en unos días más del otro ojo, Señor. Te pedimos que tú obres igual de una manera muy especial, que tú lleves la mano de los médicos, Señor, en todas las operaciones de todo, Señor, que se están haciendo en este momento, y siempre, Señor, que tú tomes la mano de los médicos, Señor, y que tú la guíes para que todas las operaciones salgan bien, Padre. Te pedimos, Padre, por todos los que están en los hospitales en este momento, Señor, por sus familiares, Padre, que tú, Señor, seas con ellos, los fortalezcas, Padre, y que los sanes, Padre, que se haga tu voluntad, Padre, en ellos. Nosotros te pedimos que tú sanes, Padre, pero te pedimos también que sea tu voluntad, como dice tu palabra, así como en la tierra como en el cielo, Señor. Te pedimos por los médicos, por las enfermeras, Señor, que traten bien a los pacientes, que los cuiden, Señor. Ellos han prometido, Señor, cuidar la vida, Señor, de los pacientes, Señor. Te pedimos por ellos que tú los fortalezcas, y aunque ya no se ve mucha pandemia, Señor, pero te pedimos que tú cuides a todos los enfermeros, enfermeras, a los médicos. Te pedimos, Padre, por los que hacen el aseo, los que dan de comer, los que lavan la ropa, Señor. También los que están trabajando, Señor, en los hospitales, clínicas, en los consultorios, Padre, que tú, Señor, los guardes, Padre, los cuides y los protejas, Señor. Y te pedimos, Padre, por todos los pastores, predicadores, evangelistas, misioneros, maestros, cantores, salmistas, por todos, Señor, los que te sirven, Señor. Te pedimos, Padre, por nuestro pastor, Señor, Diego, Señor, y nuestra hermana pastora, Señor, Jocelyn, Señor, que tú le sigas dando entendimiento, sabiduría, Señor, para seguir guiando, Señor, la congregación, Padre, de lo alto, Padre. Sigue, Señor, revelando, Señor, tu palabra a ellos para que puedan compartir a todos los que nos reunimos, Señor, ahí en Restaurando tu Fe, Señor. Padre, te pedimos por todos, Señor, los que nos rodean, nuestros vecinos del norte, sur, este, oeste, Señor, por todos los bebés, por todos los niños, por todos los adolescentes, los jóvenes, los adultos, Señor, que nos guardes, nos cuides y nos protejas, Padre. Te pedimos por esas personas que están desaparecidas, Padre, que, Señor, aparezcan nuestra oración es que aparezcan todos los que han sido desaparecidos, Padre, y te pedimos, Padre, por esa familia, Señor, de que han encontrado a esta joven, Señor, y pues desgraciadamente murió, Señor. Te pedimos que tú fortalezcas a sus padres, a su familia, y que todos esos crímenes, Señor, sean esclarecidos, Padre. Te pedimos por todos los que nos rodean. Estamos todavía en abril, en esta semana, Señor, en el cual sabemos que de abril al 2 de mayo, Señor, hay mucho, Señor, mucho satanismo, Señor, que está rodeando, Padre, en esta tierra, Señor. Hay sacrificios. Te pedimos que tú nos guardes, Padre, a todos nos protejas, Padre, a las jovencitas, Señor, que salen, Señor,
a querer, Señor, vivir su vida. Señor, te pedimos a los jóvenes, Padre, que los guardes, los cuides y los protejas, Señor, y que a los que están estudiando, Señor, sígueles dando entendimiento, sabiduría, Padre, de lo alto, que se sigan preparando. Mientras tú no vengas, Padre, tú nos sigas cuidando y guardando y que nos ayudes a superarnos cada día más en ti, Señor, en lo secular, pero también en ti, Padre. Gracias, Padre, te damos, Señor. Gracias, gracias porque trajiste a nuestra hermana Juanita, Señor, Rubio, de allá donde anduvo casi un mes, Señor, viendo a su hermana y estando en diferentes partes, ya la trajiste con bien. Gracias te damos gracias también porque el día de ayer cumplió años, Señor. Bendícela, guárdala, cuídala, protégela, Señor. Síguela prosperando espiritual y materialmente y cuídala en el hueco de tu mano poderosa y santa, Señor. Igualmente por la hija de mi hermana Mari, que en esta semana, Señor, también cumplió 15 años. Cuida, Señor, de Karen, Señor. Bendícela, Señor. Es una jovencita, Señor, que te sirve, Señor. Guárdala, protégela, síguele dando entendimiento y sabiduría en tu camino, Señor, y también en su escuela, Padre. Y por todos los que nos rodean, Señor, por toda nuestra familia, nuestros familiares, Señor, guárdalos, cuídalos y protégeles en el hueco de tu mano poderosa y santa. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén, amén. Y te pedimos también en este momento, Señor, por nuestro hermano Conrado, Señor, que también en este día de ayer cumplió años, Padre. Te damos gracias por él, Padre, porque tú lo levantaste, Señor, de esa enfermedad tan grave que tuvo, Señor. Estuvo tan grave y nuestro hermano, Señor, tú le diste la victoria, Padre. Gracias porque el día de ayer le pudo cumplir un año más de vida. Bendícelo, guárdalo, cuídalo, protégelo, síguelo usando, Padre, en tu obra, Señor, y te pido una bendición para nuestra hermana, Señor, Alejandra, Señor, su esposa también, y para todos sus hijos, Señor, y Blanquita, que es la esposa de mi hijo, que también yo les digo a todos que son mis hijos, bendice, Señor, a mi hermano Conrado, a su esposa y a todos sus hijos. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Padre. Cuídalo. Amén. Amén. Gracias, hermanos. Y pues shalom. Me pasé demasiado tiempo. Perdón. Y shalom. Bendiciones. Los esperamos el próximo jueves.